Hola, 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 ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Una vez más, seguimos en este recorrido caminando por las páginas del Levítico. Ahora estamos en el capítulo 15. Y así como en el capítulo 12 hablamos acerca de la impureza de la mujer por causa del parto, en el capítulo 15 vamos a hablar un poquito acerca de la impureza del hombre por causa del flujo de semen y de la mujer por causa de la menstruación. En el caso del hombre se llama polución nocturna o emisión nocturna, la eyaculación involuntaria durante la noche. Las poluciones nocturnas son muy comunes en los últimos años de la adolescencia, aunque también pueden presentarse en la vida del adulto. En el caso de las mujeres, la menstruación es un periodo que dura entre 3 o 4 días y que más o menos se produce cada mes, más o menos, ¿sí? Indudablemente todo esto tenemos que comprender que Dios trae instrucciones sobre cómo tratar este tema a un pueblo que vivía en el desierto, un pueblo que debía necesariamente utilizar la misma ropa durante 40 años, lo cual obviamente había, además de una cuestión de pureza ritual, había una cuestión de higiene que debía necesariamente ser custodiada. Y esto es lo que encontramos aquí. Está claro que en el caso, por ejemplo, de una mujer que estaba menstruando durante 4, 5, 6 días, lógicamente al expulsar toda esa cantidad de sangre, sus vestidos eran manchados y todo esto, por eso necesariamente se debía dar un tiempo para que se produjese la purificación ritual, ¿sí? En este caso lo que vemos, lógicamente también es que la persona que tenía flujo, la mujer de sangre, el hombre de semen, también estaría impuro la persona que tocara a la persona que tuviese el flujo de sangre o el flujo de semen, ¿sí? Y debían, en este caso, no permanecer fuera del campamento como vimos en el día de ayer respecto a los leprosos. La persona que tuviese flujo debería lavarse y permanecer así, sin contacto con los demás, hasta el fin del día, ¿sí? Y en el versículo 18 encontramos algo muy particular y que tiene que ver con una regulación para las relaciones sexuales. Dice, cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. En este caso no habla de ofrecer ningún tipo de sacrificio porque no hay pecado en una relación sexual. Ya vamos a ver un poquitito más adelante cuáles son las relaciones sexuales que la Escritura aprueba, ¿sí? Pero simplemente nos está advirtiendo, porque uno dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la importancia entonces? Es muy difícil que uno pretenda enfocar total y plenamente su relación con Dios cuando está pensando en tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque indudablemente con Dios nosotros establecemos una relación. Y la verdad es que la relación sexual provoca muchísimo más que cosas que tienen que ver con lo físico. Por eso mismo, indudablemente, aún el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia a esto en 1 Corintios, capítulo 7, donde él da instrucciones a los matrimonios para que si en algún momento deciden buscar de una manera especial a Dios, se abstengan de relaciones sexuales. Dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo por un cierto tiempo, para dedicaros a la oración, y volved después a juntarnos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Sí? Es clara la instrucción bíblica y también es muy notable, así como el libertinaje sexual hace parte distintiva de una característica de alguien que no tiene ningún interés en Dios. La característica distintiva de alguien que sí realmente quiere tener una buena relación con Dios debe necesariamente ser, entre otras cosas, la pureza sexual. Por eso mismo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes, por ejemplo, como
Hebreos 13:4, que dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nos está hablando acerca de una fidelidad conyugal que Dios espera que nosotros como cristianos tengamos, y advierte sobre el juicio que Dios hará también hacia aquellos que no respeten la sexualidad con los parámetros que Dios establece. Toda relación fuera del matrimonio es algo no autorizado por Dios, no recomendado por Dios. ¿Por qué? Porque las consecuencias normalmente son muy negativas y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en paz. Y lógicamente, también hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento una exhortación muy fuerte de parte de Dios a través del profeta Malaquías respecto a la fidelidad conyugal. El pueblo de Israel estaba entregado a cualquier tipo de vida sexual y Dios los advierte y les dice, ellos estaban como diciendo, pero ¿y yo qué hice de malo? Y una de las cosas que Dios le advierte al pueblo a través del profeta es Malaquías 2:14, dice, todavía se atreven a preguntar por qué nos ha abandonado Dios. Yo les diré por qué. Porque el Señor ha visto que ustedes no han cumplido su compromiso con aquellas mujeres con quienes se casaron cuando eran jóvenes. Fueron unidos a sus esposas por el Señor. Dios en su sabiduría hizo que los dos llegaran a ser como una sola existencia delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Él quiere? Hijos piadosos, producto de su unión. Por eso tengan cuidado de no ser infieles a la esposa de su juventud, porque el Señor, el Dios de Israel, odia el divorcio, odia la crueldad. Por eso tengan cuidado y no cometan ningún tipo de traición. Lo cual nos advierte como pueblo de Dios a que necesariamente debemos dar mucha importancia a nuestra relación conyugal, que es lo que hoy la Escritura nos pide, no que nos bañemos, que no, en aquel momento había un parámetro que tenía que ver con la pureza física. Ahora estamos hablando de otra cosa. Lógicamente, este es un tema muy controversial, en especial en nuestra generación, y por eso yo creo que es interesante que lo podamos hablar y no cubrirlos con mantos de sospecha, porque digamos, no, de eso no queremos hablar, sino que debemos exponerlos al crisol de la palabra de Dios y en base a ella seguir instrucciones. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, para que nos vaya bien. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo mañana.